Buenas tardes, bienvenidos, estimados amigos, a este evento tan importante de World Trade Center Valencia en alianza con el IESA. De verdad que es un gusto enorme compartir en esta nueva edición del encuentro con consultores del IESA para acelerar tus resultados. Esta tarde además muy especial porque vamos a tener una empresa multilatina que nació en Valencia, Estado Carabobo, y que ahora está en Panamá y en muchos países de Centroamérica y del Caribe. ¿Verdad que nos honra tener a la empresa Molpac esta tarde? Vamos a dar las gracias porque un evento como este tiene que empezar con un acto de darles las gracias a los patrocinantes y aliados que hicieran posible que se llevara a cabo la actividad. En primer lugar, al Hotel Esperia World Trade Center de Valencia, a los amigos de Cerámicas Carabobo, la piel de tu hogar, a Destilados Leal, a los amigos también de Ceprolar, a CIAE, a World Trade Center Radio y por supuesto al IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración, con sus 55 años, que acelera tus resultados a través de sus servicios de consultoría. Bueno, quiero dar la bienvenida a José Ramón Padilla. José Ramón Padilla es profesor del IESA. Bienvenido. Es abogado de la Católica, es un experto en negociación, además coach ontológico, y en este momento está dirigiendo el Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable del IESA. José Ramón, un gusto enorme que nos acompañes en esta actividad. Esta tarde además que la vas a moderar tú. Agradecido por esta oportunidad. Gracias a ti, Subdelia. Más bien el que está honrado soy yo. Y es de verdad un gusto compartir con ustedes en este evento de encuentros con consultores IESA en alianza con el World Trade Center de Valencia. Hoy vamos a hablar efectivamente sobre la empresa Molpac y vamos a hablar de energía, del uso eficiente de la energía por parte de las empresas en sus procesos productivos. Para esta conversación de hoy tenemos al CEO de Molpac, a quien voy a presentar dentro de unos minutos, y a dos consultores especializados del IESA. Esos consultores de altísimo nivel son, de una parte, Osvaldo Felizola. Osvaldo es profesor del IESA, por supuesto, es coordinador del Centro de Energía y Ambiente del IESA, uno de los principales especialistas en esta materia que tenemos. Osvaldo es ingeniero mecánico y es egresado del MBA del IESA y está cursando el doctorado en ingeniería en el área de planificación energética en la Universidad Simón Bolívar, de modo que tenemos un experto de primerísimo nivel. Además de Osvaldo, contamos con Federico Fernández. Federico también es profesor de la casa, es profesor especializado en el área de transición energética, es ingeniero con MBA del IESA. Federico está residenciado en Panamá y es presidente de la Cámara Panameña de Empresas Solares. Y es un experto, justamente como les digo, en energía y en transición energética en particular. Y ellos dos van a estar conversando, como les decía antes, con el CEO de Molpac, quien es José Enrique Oropesa. José Enrique es ingeniero químico de Northeastern University, es egresado del PAC de IESA y tiene una muy dilatada y exitosa experiencia gerencial en varias empresas y en este momento, como les digo, es CEO de Molpac, que como nos acaba de explicar Subdelia, es una multilatina y es líder en el mercado regional en moldeado y empaques de alimentos. Entonces, bienvenido, José. Tenemos un pequeño problema técnico. No. ¿Aló? Aló. Sí, finalmente me pude comunicar por el teléfono. Qué bueno, porque... Bueno, José. Gracias por el esfuerzo. Bienvenido. No te estreses. Aquí está, eso es lo importante. Ahora la que se va soy yo para darle la bienvenida a José. Muchísimas gracias. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, José. Gracias por el esfuerzo de conectarte. Sabemos que las condiciones no son las mejores. No, verdaderamente nunca había tenido los problemas que tuve hoy. Una solicitud de registro, de registrarme en Zoom, pero bueno, ya estamos aquí. Ya lo superamos. Ya está. Mira, ante todo, deseo agradecerle a IESA por esta oportunidad.
El IES ha venido trabajando con nosotros, nos ha venido apoyando de manera importante en todo lo concerniente a el desarrollo de la organización en lo que respecta a entrenamiento y planificación de carrera de nuestros colaboradores, lo cual definitivamente es el pilar de la corporación. Antes de entrar a conversar sobre lo que es Molpac, okay, quería agradecerlos y además esto es una iniciativa de ustedes, la cual apreciamos enormemente. Estamos seguros de que de aquí saldrán ideas importantes que podamos desarrollar en conjunto. Hablando un poco de Molpac, para no extenderme mucho, porque es una compañía dentro de los estándares de países desarrollados algo joven, 57 años aproximadamente, pero en los países nuestros latinos es una compañía con una edad bastante avanzada. Fue una compañía creada por un emprendedor, su nombre Adancelis González, hace 57 años en Venezuela. Y posteriormente siempre tuvo la idea el doctor Celis de que la empresa fuera una compañía para satisfacer las necesidades internas del país, era la prioridad. Y por supuesto, posteriormente, enmarcarnos en negocios de exportación. A raíz de ese segundo punto que acabo de mencionar, nosotros nos hemos dado la tarea de hacer inversiones en países estratégicos, donde hemos hecho los previos análisis de mercado para poder tener una consolidación del mismo. Y hoy en día somos una corporación con 8 unidades de operación, 8 compañías. Las mismas se manejan a través de gerencias regionales. Nuestra gente y nuestros gerentes han sido sumamente eficientes en consolidar el negocio. En los 8 países donde participamos, en la mayoría de ellos tenemos un share market, una participación de mercado por encima del 85%, y eso se ha logrado a través de un profesionalismo en todos los sentidos, a niveles de logística, garantías de suministro, un cuidado extremo en nuestras estructuras de costo, porque conocemos perfectamente que somos una organización orientada a mercados commodity, pero independientemente de ello hemos invertido, poseemos tecnologías de punta de las mejores del mundo, alianzas tecnológicas con los 2 principales suplidores de dicha tecnología. Por consiguiente, eso nos da una posición muy sólida en lo que respecta a cualquier situación de competidores. Como venía diciendo anteriormente, tenemos 85%, en la mayoría de los países tenemos un share market por encima del 85%. Nos ha ido bien, continuamos siendo muy bien, continuamos consolidando el negocio. Lo hemos consolidado a través de, como mencioné anteriormente, cuidar mucho nuestras estructuras de costo, y una de las cosas que vamos a ver en esta charla amena que vamos a tener es uno de los más importantes efectos de costo, que es energía, definitivamente. Estamos en un proceso de crecimiento, siempre lo hemos mantenido, pero hoy en día lo hemos acelerado porque nuestros mercados han reflejado un crecimiento vegetativo bien importante. Hay lugares donde tenemos inclusive porcentajes por encima de lo normal, 12%, cuando lo habitual que nosotros veíamos era 3 y 5, y andamos en un proceso de diversificación de negocio para depender un poco menos del negocio avícola. Eso está dentro en el marco de nuestro plan estratégico, y para ellos es sumamente importante de que nosotros continuemos gerenciando la corporación como debemos hacerla, de manera de siempre tener una ventaja, un hedge sobre cualquier competidor. Contamos con un personal extraordinario, un nivel gerencial sumamente competente, los cuales, como mencioné anteriormente, han sido el pilar para consolidar el negocio en las regiones. Tenemos una región en Centroamérica, una región en Dominicana, Colombia y Ecuador, y una región en Perú que abastece Chile. Y por supuesto el origen Venezuela, que hoy en día está
algo apagada, pero estamos evaluando seriamente hacer inversiones de tal manera que retome la senda de casa matriz. Bueno, por último, que no lo mencioné anteriormente, nosotros estamos en 8 países, los cuales son Guatemala, Honduras, Panamá, en Centroamérica. En el Caribe estamos en Dominicana y Venezuela, y en Sudamérica estamos en Colombia, Perú y Ecuador. Y básicamente estamos muy activos y como mencioné anteriormente, con una participación de mercado importante en las zonas donde estamos, y específicamente en Centroamérica tenemos un dominio bastante grande de lo que es el mercado centroamericano, y esta región exitosamente hace unos 6 años, ¿okay?, decidimos incursionar en el mercado mexicano, muy atractivo, y hemos tenido un éxito como hasta ahora, gracias a Dios, ha sido la tendencia del grupo Molpac. Puedo hablar muchísimo más tiempo, pero definitivamente creo que deberíamos ya orientarnos a las presentaciones que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José, por tan acotado resumen. Queda claro que es una empresa de una complejidad notable y que hay un problema que enfrentar que tiene que ver con la racionalización de los costos de energía, en particular en algunos países críticos. A partir de allí, yo quisiera invitar ya a nuestros consultores a intervenir y a reaccionar a esos primeros comentarios que nos ha hecho José. Entonces, comienzo por Osvaldo Felizola, a quien le doy la palabra. Bienvenido, Osvaldo. Saludos José también, y saludo a todo nuestro público. Es un placer estar aquí con ustedes. Segundo, para compartir pantalla. Mi presentación es relativamente rápida. Más que todo quiero presentarles cuáles para mí los criterios que tenemos que tomar en cuenta para hacer ese escenario energético para América Latina. Normalmente a mí me gusta hacer todo este tipo de análisis comenzando con un sencillo análisis BESB para poder ponernos todos en tono para que podamos conversar bajo los mismos criterios. En el primero tiene que ver con el tema político. Se espera que el clima político en toda la región siga empeorándose. Lamentablemente el proceso acelerado de deterioro continúa. La gente se está haciendo cada vez más desconfiada de sus políticos, lo que nos repercute significativamente en la llegada de nuevos equipos cada vez más radicales, lo cual puede ser importante para este tipo de análisis político. El apoyo de los multilaterales, dígase como la CAF, Banco Mundial o Fondo Interamericano, va a empezar a tomar fuerza, dado que los proyectos internacionales son prioridad. Los acuerdos internacionales para reducir los niveles de CO2 en los países desarrollados, fíjense que dentro del mes de noviembre, si mal no me equivoco, va a estar el COP26. Entonces nos dice que en la parte política hay muchos impulsores hay fuerzas que nos motivan hacia la parte de almacenamiento del CO2 y reducción de emisiones, pero también hay otros factores que nos están arrastrando. En el tema de económico, la pandemia ha acentuado todas estas ineficiencias estas diferencias socioeconómicas, lo cual va a repercutir fuertemente en la región. Ya se están sintiendo los primeros casos. De hecho, el World Energy Council habla de las grandes olas. El COVID es la primera, pero lamentablemente nos va a seguir ahora la recesión mundial producto del COVID. Después vendrá la del cambio climático y por último, esta inestabilidad social. Por eso es que los periodos económicos se espera una recuperación más o menos estable de la economía, pero será a corto plazo, pero no será homogénea en toda la región. La necesidad de levantar capital privado será cada vez más importante para la parte de mitigación del cambio climático, por lo consiguiente aquellas empresas que sean lo más responsables tendrán una posición mejor ante la bolsa y ante inversores privados y en mercado de capitales. El petróleo se encuentra en una posición delicada en el mediano y corto plazo, pero la industria petrolera considera específicamente América Latina, dígase América Latina y África, como los principales mercados a futuro, dado que en los países desarrollados han marcado muy bien la pauta que en los próximos años ellos esperan no tener que depender más del petróleo. En el caso de los sociales, justamente, bueno, estamos hablando, una región que es propensa a estallidos sociales,
lo que puede hacer que lleguen grupos de influencia importantes. Y en el tema de energía, eso puede ser un problema porque es un factor que puede atender hacia políticas de tipo populistas. La crisis la crisis de refugiados políticos que ya estamos acostumbrados en la región, ahora se van a sumar los que vienen con los refugiados de tipo ambientales. Ya se están viendo los primeros efectos, por ejemplo, en California, esos incendios que se presentaron durante el comienzo, hace pocos meses, y en Texas, está empezando a causar estragos en el país, y estamos hablando de un país desarrollado, imagínense, en nuestra región. El aumento de las tensiones sociales producto del calentamiento global y el apoyo de la diáspora latinoamericana es un gran potencial que tiene la región para explorar nuevas tecnologías, porque nos da contacto sobre lo que se está desarrollando afuera en los en los países desarrollados, que pueden ser, vamos a decir, que tropicalizados o latinoamericanizados. En el tema tecnológico, bueno, las fuentes de energía renovables son una parte innovadora sumamente útil, pero nosotros somos una región que todavía tiene la mentalidad muy conservadora. Nos enfocamos en las fuentes de energía que principalmente tenemos en esta región. Por eso es que hay que buscar cada vez más incentivos a nuevas innovaciones, porque nuestra región tiene un potencial sin precedentes para la energía solar y eólica. Y específicamente nuestro principal reto a mediano plazo es el tema de la descarbonización del transporte terrestre, porque si han leído la prensa de las últimas semanas, todas las compañías fabricantes de automóviles se han comprometido a dejar de fabricar vehículos de combustión de gasolina para el 2030. Eso pesa más sobre la red eléctrica de nuestra ya deteriorada región. Así que estamos hablando de una entrada de un competidor sumamente importante en la red eléctrica. En la parte legal, bueno, es un secreto, América Latina, si de algo se puede ser famosa, es que no tiene un marco, aunque algunas poseen un marco regulatorio fuerte en temas ambientales, lamentablemente la institucionalidad no es especialmente fuerte. Entonces, la energía siempre es tomada como aquel que puede ser sacrificado, específicamente los temas ambientales, todo lo que tenga que ver con energía y ambiente. Entonces, desde el punto de vista legal, es el gran peso que tiene la industria, a pesar del hecho de que contamos con un fuerte apoyo internacional justamente para explorar todas estas nuevas políticas, porque en un mediano plazo se espera que inclusive hasta la Organización Mundial del Comercio empiece a poner sanciones a aquellos países que sean altamente contaminantes. Y en los ecológicos, bueno, no hay que decir nada, que la región es famosa por ser, de hecho somos la región que tiene una matriz energética más limpia o carbón neutra de todo el mundo, en parte porque dependemos fuertemente de la energía hidráulica que se desarrollaba en los años 70, lo cual nos hace especialmente, nos pone en una mejor posición que muchos continentes, como por ejemplo Asia, que tiene una matriz bastante sucia, Medio Oriente. Por consiguiente, eso es otra cosa que puede retrasar la implementación de muchas políticas energéticas necesarias en la región. Somos el líder somos el líder en temas de matrices energéticas carbón neutras, pero estamos perdiendo ese liderazgo ante otras regiones como por ejemplo Europa y Estados Unidos y Norteamérica. Por lo cual es necesario desarrollar unas mejores técnicas de captura de CO2, y no estamos hablando solamente de hacer métodos de reforestación, sino que tenemos que también proteger nuestros bosques, que es algo que se necesita con urgencia en la región, porque por nada somos conocidos como uno de los pulmones del mundo. Entrando un poquito en materia, porque sé que los que están interesados, pongo aquí, por ejemplo, el análisis trilema que utiliza el World Energy Council, donde justamente pueden ver a la región como uno de los grandes, aunque no somos el que tiene el mejor índice de desarrollo en el tema energético en general. La trilema mide 3 indicadores: la seguridad energética, que básicamente hasta qué punto tiene la nación garantizado el suministro eléctrico. En América Latina, nuestro principal punto débil se encuentra en el tema de que, aunque tenemos una parte de la población importante ya electrificada o con acceso a la electricidad, esa electricidad no es ni de buena calidad ni es estable. Y de paso, si se le suma el hecho de que ahora tiene que electrificarse el transporte, cual representa en nuestra región casi el 30% o más, dependiendo del país, del consumo energético, es dramático.
Entonces eso nos dice mucho que es un reto enorme que tiene la región. Por consiguiente, aquí es donde empezamos a ver los primeros indicios de que la región puede tener problemas en ese proceso de transición de electrificación electromotriz, por decirlo así, o motriz. Otro indicador que se mide es el de igualdad o capital energético, que aquí la región sí puede ser bastante abanderada justamente por el hecho de que tenemos una matriz muy carbon neutra, advertencia, pero también muy centrado en temas hidráulicos, específicamente países como Venezuela y Brasil, que mucho de nuestra parte de electricidad viene de fuentes de represas. Entonces, claro, estamos afectados por el hecho de que el calentamiento global va a afectar las lluvias, lo cual nos da una doble sensibilidad. Y el otro justamente es la sustentabilidad ambiental, que es un tema que en América Latina ya somos una de las regiones incluso más fuertes comparadas, por ejemplo, como el Medio Oriente. Específicamente para América Latina, los países en general tenemos una puntuación no tan mala, considerando que somos 133 países que son medidos con este índice. Los países latinoamericanos usualmente tienden a estar representados, por lo menos los grandes líderes y los grandes, entre el primer cuarto, en el primer tercio, entre los 50 primeros. Aquí no ven a los amigos de México porque lamentablemente México se considera un país de Norteamérica, pero tiene un indicador que lo colocaría en el puntaje, que lo colocaría ahí entre Venezuela y El Salvador, que es con 45, el puesto 45. Aquí podemos notar que la región tiene un potencial interesante para desarrollarse. Tenemos ya una infraestructura que teníamos que aprovechar, pero como les conversaba, tenemos temas significativo con respecto a la seguridad de la energía, porque no tenemos garantizado todo un suministro constante. Nuestros niveles de suministro eléctrico están por debajo del 80%, si la calidad del servicio está por debajo del 80%, y eso es sin contar la electrificación de los automóviles, que una vez que empiecen a ocurrir como proceso progresivo, porque si los fabricantes y los grandes consumidores de automóviles como Estados Unidos, Europa, China incluso, dejen de fabricar automóviles eléctricos, ¿dónde van a salir entonces esos automóviles? ¿De dónde van a salir los automóviles para América Latina? De estos grandes mercados. Entonces es algo que irremediablemente la matriz tiene que considerar. Por eso es que cualquier empresa que quiera hacer negocios en la región tiene que considerar cierta autonomía eléctrica, incluso sobre lo que le permita su proceso productivo completamente separarse. Entonces aquí me gusta trabajar con el escenario, la construcción de escenarios que trabaja el World Energy Council. Lo tomé como referencia, que le hice unos pequeños cambios. Básicamente ellos hablan con los famosos 3 escenarios, que es el escenario jazz moderno, sinfonía inconclusa y hard rock. Pero como, bueno, si estamos hablando de temas latinoamericanos, le puse los nombres más latinos. Escenario samba, escenario tango y el escenario salsa. Específicamente lo que nos interesa en estos 3 escenarios es que, por ejemplo, el escenario Samba se habla mucho de que están fuertemente orientados por mercados de capitales, donde las decisiones son tomadas a partir de innovaciones exitosas, mientras que en el caso del escenario Tango es más el gobierno el que toma el efecto y las causas toma las riendas del proceso de transformación y diversificación energética. Y el escenario salsa, que es un escenario mixto, como lo dice la salsa, que tiene todo un poco, que básicamente se enfoca en condiciones más tipo regionales y más alianzas público-privadas o en su caso por lo menos acuerdos entre la empresa y los gobiernos locales. En general se habla mucho de los porcentajes de crecimiento, que se dice que si la región logra crecer por encima de un 3% de aquí al 2050, técnicamente, por el escenario Samba es factible. Si las empresas tendrían suficiente acceso a flujos de capital, lo que le permitiría implementar las primeras políticas de emisiones y técnicas de emisiones para mitigar emisiones de CO2. Aquí generalmente se considera que la prioridad del tema climático es como media, ya que se esperaría que las empresas como su principal prioridad sea el acervo de capital, lo cual es para eso son empresas. En el escenario tango, donde normalmente el gobierno es el que se considera como el principal líder, aquí se espera, si la región logra alcanzar por lo menos un crecimiento económico por encima del 2%, este escenario es factible porque entonces el gobierno podría tener suficiente espacio para implementar políticas serias de mitigación de CO2, tanto de instalación de plantas eléctricas, mejoramiento del servicio de transmisión eléctrica y de distribución eléctrica,
para poder enfocarse a reducir lo más pronto posible todas aquellas fuentes de CO2. Y en el escenario salsa considera un crecimiento económico entre 1.5 como máximo. En este caso, la prioridad es casi que bajísima, estamos ya casi que a nivel de supervivencia y las empresas lo que estarían aquí haciendo con los gobiernos locales es tratar de lidiar más con las consecuencias del calentamiento global, más que con el mismo proceso de mejora. O sea, se desarrolla un proceso de mejora hacia la mitigación del cambio climático, pero va fuertemente anclado al tema de que no hay muchos recursos. Si consideramos que con el hecho de la pandemia se vio que en la región tuvimos una contracción económica de casi 7%, y el Fondo Monetario Internacional, aunque predice que para este año la región completa, siempre se retiran a Venezuela por temas de poca transparencia en los datos, más que por los valores, realmente por un tema de poca transparencia. Se dice que la región va a crecer este año un 4% y el próximo un 2%, pero de ahí en adelante no le dan un crecimiento muy por encima de los próximos 15 años, claro, es una estimación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo cual es susceptible a cambios de más del 2%. Entonces nos pone como en una ubicación, en un rango intermedio, es decir, mitad escenario tango, mitad escenario salsa, lo cual es especialmente preocupante para las organizaciones porque significa que casi que toda la responsabilidad de la mitigación del cambio climático y de todas esas políticas, de todas esas estrategias de implementación, compra de equipos, van a venir por parte del, perdón que pongo mucho la palabra política, porque esto es algo que se le dice normalmente a los hacedores de política. Pero en el caso de las empresas, esas estrategias tienen que estar fuertemente dirigidas a una autonomía eléctrica, de ser lo menor dependiente del sistema, porque en parte el sistema, el gobierno es propenso, y como vimos en la parte de la inestabilidad social, si depende del gobierno, que ya de por sí tiene una muy mala imagen ante el público y propenso a tener grupos radicales, puede pasar que las políticas en algún momento de repente pasen a establecerse pro consumo eléctrico, por pro aumento de la demanda innecesariamente, no bajo un fin económico, lo cual puede repercutir fuertemente en el suministro eléctrico, que al final repercute en el desarrollo de las empresas. Por lo cual, probablemente la mejor opción que tienen muchas organizaciones es empezar a establecer alianzas y contactos con otras organizaciones en la región, aquellos que trabajen, por ejemplo, en el caso de ustedes en Mónaco, que tratar de ubicarse con proveedores tanto de materiales, de materia prima que ustedes utilizan para sus pulpas de papel, que ellos ya tengan una huella de carbono que quieran mitigar, porque advertencia, como les comentaba, todavía los organismos multilaterales, estamos hablando de capitales, la capacidad de levantar capitales de inversión vía bolsa o vía multilaterales importante por temas ambientales, significativos con los cuales ustedes podrían apoyar a esas organizaciones, por ejemplo, para la compra de sus desechos que pueden ser utilizados en su organización para, por ejemplo, la parte de biomasa, porque la idea es utilizar materiales de desecho cuando se consuma biomasa, ya que eso permite capturar CO2 a través del consumo de biomasa de desperdicios, en vez de ir para ¿cómo se llama? Un landfill o un llenadero, se puede utilizar directamente en la organización para generar electricidad o para generar calor, porque en las empresas no solamente todos los procesos son de tipo electropotente, que se propulsan por electricidad, sino pueden ser también a través de procesos termodinámicos como calentamiento de agua, aceite, que también es una forma de almacenar energía justamente para los momentos que lo disponga la red. Por consiguiente, en este tipo de escenarios, aunque se les presento los tres, en mi opinión personal, el más probable que ocurra es una mezcla entre tango y salsa. Así que es algo así como música venezolana con Argentina. Justamente por el hecho de que la realidad es que los gobiernos en la región son muy fuertes, tienen un valor importante en la generación de riqueza para las organizaciones, pero también tienen un costo político que ellos tienen que tomar en cuenta. Y en este ambiente tan exacerbado es extraordinariamente delicado. Por consiguiente, las empresas tienen que considerar la posibilidad de que el gobierno los vaya a abandonar en cualquier momento. Entonces, todos los cambios que hagan tienen que ser no solamente sustentables desde el punto de vista económico, sino que tienen que garantizarles cierta independencia, si es posible, completa independencia de la red, de todos los servicios que presta el gobierno o de la mayor cantidad posible de ellos, de tal forma de que le permita tener una capacidad de crecimiento más allá de
de lo que sería el gobierno, y así como prepararse para un posibles arremetidas por parte de los gobiernos, justamente tratando de buscar un apoyo político que, aunque sean miembros inocentes, pueden ser culpados por, sí, para no ser no ser mencionados como culpables ante este proceso. Bueno, perdonen porque se haya sido un escenario un poco nefasto, pero realmente hay oportunidades de crecimiento importantes que bajo ningún aspecto deben de considerarse como inalcanzables. Hemos vivido esto en la región, esto es prácticamente escenarios repetidos que hemos visto y las empresas han sobrevivido. Dice, por ejemplo, Molpac ha logrado mantener 50 años porque tiene un capital humano excelente, porque en su página web uno puede ver incluso que son considerados como una de las mejores organizaciones para trabajar en América Latina, que por cierto, lo felicito porque ahora también están cotizando en el mercado de capitales, lo cual nos dice que ustedes ya están preparados más que suficiente, tienen capacidades perfectamente disponibles para seguir explorando nuevas alternativas. Solamente los invito a, bueno, evaluar nuevas estrategias considerando multilaterales, que están más que interesados en su experiencia, empresas con larga tradición, con experiencia en muchos países de América Latina y que tienen capacidad de replicar ese conocimiento perfectamente a lo largo de todo el continente, que es justamente el objetivo último de un multilateral, mejorar la calidad de vida de todos nosotros como sociedad. Bueno, muchísimas gracias a todos y le doy el paso entonces a mi amigo Federico para que nos comente su posición y sus escenarios. Gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo, por esa interesantísima puesta en contexto de la discusión y por esa mirada global y regional que siempre es de agradecer. Antes de darle la palabra a Federico, quisiera recordarles que al final de la intervención de Federico abrimos el espacio para la conversación con los panelistas, es decir, con los dos consultores y con José también de Molpac, pero además también con ustedes. Por lo tanto, les pido que desde ya compartan a través del chat sus inquietudes, sus opiniones, nos hagan saber sus puntos de vista, que después lo conversaremos sobre ellos. Adelante, Federico, bienvenido. Gracias, qué placer estar aquí. Gracias por la invitación, gracias por permitirme conversar este ratico. Un gusto. Complementar lo que ya mencionó Osvaldo, yo voy a tratar de bajar a algunos detalles de lo que hemos conversado en los 20 minutos que tenemos por delante. Muy bien, entonces, yo quería hablar de tres cosas, ¿no? ¿Por qué conversar de estos temas? ¿Por qué energía y ambiente? Después unos minuticos sobre lo que es eficiencia y lo que es energía. Y finalmente me permití hacer un caso específico para Molpasa en Panamá, a ver si se van con algo en la mano sobre qué se puede hacer. Lo cierto es que el mundo está sensibilizado a estos temas y por lo tanto las empresas tienen que estar pendientes, ¿no? Desde cosas como esta, el cambio climático alteró el tamaño de los cuerpos, o que quién tiene que pagar la transición, o mitos sobre el cambio y cómo la ciencia los desmiente o los arregla. Esté o no usted de acuerdo, desde luego esto está en conversación permanente, pero ha bajado a nivel de empresa, ¿no? Y empresas como Telefónica o como Cemex o como Amazon o como Google ya formalmente decidieron montarse en la ola de asumir tanto como sea posible de su energía de fuentes limpias, ¿no? Y algunos han ido un poco más allá. Empresas como Porsche o empresas como Unilever están obligando a sus proveedores a demostrar que están también tomando medidas hacia este mundo de la energía más limpia, de la energía más amigable. Entonces, cualquiera que esté en una cadena de suministro estará sujeto a que se le voltee su cliente a pedirle algo, ¿no? Ya hay evidencia al respecto. Y empieza a hablar de de las inversiones ESG, que tienen que ver con ambiente, con sociedad y con gobernanza. Ya quien está en el eslabón de las inversiones necesita entender esto, y las empresas petroleras mismas están moviéndose como BP a ser una empresa de energía, ya no una petrolera, o como Repsol, invirtiendo en energías limpias de este lado del mundo, y en la generación eléctrica, que no es más que un modo de energía, pues ya afortunadamente la mayoría nueva está en renovables, y ya hay más generación de renovables que de gas, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y hasta en los países estas son cosas que están pasando, ¿no? Brasil reclamando más inversiones solares porque las tarifas están subiendo, o Chile estableciendo una política país en relación con su manejo de la estrategia de la energía, más que de la electricidad, de la energía.
Y América Latina tiene la suerte de que están pasando cosas como esta, ¿no? Que varios países de aquí son de los mejores, los más privilegiados del mundo en relación con la potencia solar e inclusive con el uso de almacenamiento. Entonces aquí es donde estamos parados. Y las empresas ya han asumido esto hacia adelante, ¿no? Y empresas como esta decidieron ponerse dentro de 10 o 15 años meta de 100% y ya algunas la están cumpliendo. Entonces hay un movimiento, por eso es que estamos conversando estas cosas. Lo interesante es entender por qué esto ha pasado y cómo puede moverse, ¿no? Y lo cierto es que la energía del mundo, la energía del planeta, una tercera parte se va en movernos por aire, por tierra, por mar, y ahí, por supuesto, que hay un consumo enorme de energía y emisiones contaminantes, pero muy poquitico de renovables, ¿no? Y tenemos ahí un dolor de cabeza en todo el mundo. Otra tercera parte, más o menos, se consume en la industria, en la agricultura, y ahí Molpac, por supuesto, que es parte de eso, ¿no? Y ahí, aunque sí hay un poquito más de renovables, porque se presta algo en electrificación y algo en biomasa, pues todavía no es una fracción importante, más del 85% de esa energía es contaminante, y la otra tercera parte, más o menos, es lo que usamos de energía en casas, oficinas, comercio, es decir, en edificaciones en general. Otra vez, muy pobre lo que se ha podido acumular de energías renovables. Hay un camino andado, pero falta muchísimo. Lo cierto es que tenemos que movernos rápidamente si pensamos que hay que hacer algo al respecto en todos los sectores, en transporte, en la industria, en la agricultura, en los edificios, y para eso es necesario entender en qué se usa la energía. Bueno, por supuesto, una tercera parte es en transporte, como lo acabo de mencionar, pero resulta que más de la mitad de toda la energía que usa el planeta está para calentar o enfriar ambientes o líquidos o fluidos o gases, digamos, en la industria, en las oficinas, en los comercios, para calentar o enfriar, para mover temperaturas. Y la otra fracción, el otro 20%, sí es para electricidad, para generar electricidad. Entonces, teniendo esto en cuenta, puede uno analizar qué hacer en función de lo que está pasando. Y ya por eso 140 países se establecieron límites para la generación renovable de electricidad y 70 países establecieron límites para la necesidad de transporte vehicular eléctrico, y 20 países fueron más allá y se establecieron límites para el calentamiento o enfriamiento de hogares o de fluidos hasta un mínimo de renovables. O sea que se están tomando medidas en los tres frentes y esto va creciendo. Y el plan de ruta está establecido. Ya está pensado. ¿Qué hacemos de las 30 y pico mil toneladas de carbono que el mundo está emitiendo para no seguir creciendo, sino todo lo contrario, apuntar a bajarlo hasta emisiones ceros? Y hay que trabajar en transporte, en edificios, en todo lo que hemos dicho, en la industria, y hay acciones concretas. El pasar a energías renovables, a fuentes de energía renovable, el electrificar todo lo que se pueda, porque lo más fácil de generar con energías renovables a precio competitivo es la electricidad. Y por otro lado, hacer eficiencia energética y reducir el consumo son los tres caballos de batalla para llegar a donde el mundo quiere llegar. Y en el mundo específico de Molpac, veamos hacia la izquierda, digamos, la industria es la más retadora probablemente de los movimientos, transporte e industria, diría yo, pero en el mundo de la industria hay que hacer un esfuerzo para tener más fuentes renovables para calentar o enfriar lo que muevan, o para electrificar. Hay que de hecho usar la propia electrificación de fuentes renovables, y un renglón importante, como ven ahí, es dejar de usar energía. La eficiencia energética es un elemento fundamental para que estas cosas funcionen. Entonces, en la industria, renovables, usar menos energía, electrificar todo lo que pueda de fuentes renovables, pero hay unos elementos que aparecen en escena, porque en la industria hay procesos que no puedo sustituir con electrificación, entonces aprovechan gases, sustituirlos por hidrógeno, hidrógeno que a su vez es de origen verde, y algunas cosas que no puedo capturar el carbono. Entonces la ruta está establecida, se puede ir más lejos, pero ojalá haya un camino. Lo cierto es que el protagonista de todo esto es la electricidad, y la electricidad debería ir de alrededor de 60%, del 20% que hoy día es en las fuentes energéticas, y hay más de 60% de energía que contamina,
a un mundo por allá por el 2050 donde la electricidad se triplicó y más de la mitad de la energía del mundo viene de la electricidad, porque esta a su vez el 90% viene de fuentes limpias y ya está demostrado que es factible. Pero por ese universo del 2050 todavía habrá algo de combustibles fósiles, por ejemplo para el transporte o por ejemplo para algunos procesos industriales, dicen los escenarios. Pero ¿qué hacer en cada uno de los tres caminos? En electricidad, comprar todo lo que se pueda de fuentes limpias, generar todo lo posible de fuentes renovables, incluyendo baterías para eliminar los problemas de variabilidad del sol y del viento, por ejemplo, y eso ya es hoy técnicamente posible y financieramente favorable. 2, acudir a una cosa que se llama la autogeneración, generación donde estoy, generación en mi sitio, generación de recursos de energía distribuida, lo que ven ahí, por ejemplo, generar en techos o en terrenos para yo tener mi propia electricidad sin necesidad de comprarla y prepagarla siendo energía del sol y el viento que son gratis. O sea, en el segundo mundo que hay que moverse es el mundo de la industria y de los edificios, y este es el mundo de la eficiencia energética. Hay que hacer unas mejoras enormes, dejar de consumir energía, reducir la energía, tanto en los edificios como en la industria. Paso número 2, asuma todo lo que sea posible de energía renovable, comprando electricidad, comprando energía, usando calentamientos o enfriamientos de fuentes renovables. En el mundo de los edificios, también usar electrificación o la autoconsumo con estos recursos distribuidos de autoconsumo. Y en el mundo de la industria hay que pensar en nuevas tecnologías que permitan que esos procesos demandantes no posibles de solucionar con electricidad se hagan a través de energía de algún modo más limpia. Y finalmente, el mayor dolor de cabeza del mundo es probablemente el transporte, que es donde estamos muy lentos, porque lo que uno mucho oye es la electrificación de vehículos personales. Entonces, primero hay que dejar de movernos tanto, reducir el transporte por tierra, por aire, por mar. Después electrificar todo lo que pueda, hacer el máximo posible. Y en los vehículos personales vamos relativamente creciendo, aunque es marginal todavía, pero en la carga pesada y especialmente en aviones marítimos hay serios problemas con la autonomía de las baterías. Entonces, priorizar biocombustibles en esos tres grandes rubros del transporte. El futuro se va a ver con microredes inteligentes que van a acabar con esta especie de monopolio energético que hay hoy día en el mundo, y para eso, por supuesto, que las baterías van a tener un papel fundamental. Entonces, nos ponemos en contexto. Probablemente el futuro se vea así, donde las fuentes de energía a mano izquierda de este slide son para todo, sol, viento o agua, digamos, renovables, algo de gas natural y biomasa como desechos, básicamente, no como producto primario. Entonces, a través de la electrólisis, puedo con fuentes renovables crear hidrógeno que me permite entonces acudir a procesos industriales o a procesos de transporte muy demandantes, o biocombustibles con gas natural y con productos de desecho que hagan que el transporte y esos otros elementos complicados puedan funcionar. Y quedará un espacio para capturar cualquier carbono que todavía haya que emitir. Estos son los escenarios que, por ejemplo, BP ve al futuro, dejando de ser la fuente primaria los combustibles. Entonces, dicho eso, déjenme hablar un momentico qué es eficiencia y qué es energía, ¿no? El futuro otra vez es más eficiencia, más electrificación, más energías renovables. Y el objetivo para llegar a eso que llaman emisiones cero es usar mejor la energía, intensidad, eficiencia de cada cosa que uso energéticamente, y 2, usar menos energía. Las dos palancas funcionando necesariamente. Y solo para dar ejemplos del sector industrial y qué se puede hacer en el sector industrial, yo creo que Molpac ya cumple esta premisa de que la propia energía es una materia prima fundamental, pero en general la industria tiene ese hándicap, ¿no? Equipos sobredimensionados, motores de baja eficiencia, sistemas de producción de frío mal usados, cargas desequilibradas por la parte técnica o equipos que se quedan prendidos, lo fácil que es mejorar la iluminación o el aire acondicionado cuando no hay nadie o cuando es innecesario, o simplemente no saber qué está consumiendo en donde estoy. Entonces, las pérdidas, los desperdicios, el mal uso es el principal enemigo de la industria, y recuérdense el renglón de reducir el consumo energético como fundamental en la industria para llegar
a donde queremos llegar. Entonces, aquí hay que hacer dos cosas. Número uno, reducir el consumo, y eso se hace con eficiencias, con sistemas de gestión que miden, monitorean y controlan el uso de la energía en todas sus fases y poniéndose metas específicas que se van cumpliendo progresivamente. Y número dos, bajar el costo unitario. Una cosa es la cantidad de energía que uso y otra es el precio unitario pues, de esa energía. Y para el mundo de la electricidad, que ojalá sea la principal fuente energética en el futuro, pues hay que o bajar la tarifa o autoconsumir o autogenerar, digamos. Entonces, para bajar la tarifa, típicamente hay tarifas de mayor voltaje, son elementos técnicos que permiten que te cobre menos la red eléctrica, o del lado de la autogeneración, pues tener solar tuyo y solo tuyo y para tu consumo, olvidándote de la red. Para bajar la tarifa puedo buscar proveedores que lo hagan más barato o autogenerar en grupo si yo no tengo techo suficiente, lo que se llama autogeneración comunitaria. Y la tercera gran cosa obvia para bajar la tarifa es comprar directamente a los generadores, lo que se llama grandes usuarios, grandes consumidores, como de hecho es Molpac en Panamá, en el ejemplo que me permití traer, ¿no? Y del lado de la autogeneración, bueno, alternativamente al sol, hay mini turbinas de viento, mini turbinas de gas, biomasa, digamos, turbinas en general para generar energía, con sus pros y sus contras. La belleza es que todas estas cosas tienen maneras distintas financieramente de hacerse, con inversión de su parte o con inversión de terceros. Ya esto se ha convertido en un mundo por sí solo. Lo malo es que todas estas cosas están evolucionando porque la tecnología lo permite, pero si la gente no cambia su comportamiento, tenemos un serio problema. Entonces, hablando un poco de solar, este es el mapa solar del mundo. Mientras más oscuro vean ustedes, quiere decir que un panel solar, que es lo que nos permite tener electricidad, es capaz de darme más electricidad. Como ven, América en general tiene sitios privilegiados. Y hay tres usos típicos de solar. La solar para los parques que le entregan a la red eléctrica, grandes parques, que me llega mi electrón a mi casa y espero que venga de un origen limpio, o autoconsumo en mi techo, en mi espacio, en mi terreno. Y tercero, donde no hay red eléctrica, pues solar con baterías estando aislado. En el mundo del autoconsumo, un elemento fundamental es el costo. Si la electricidad me cuesta, me duele y por lo tanto quiero bajarlo. Y cuanto más alta sea la tarifa, más incentivos tendré para tener mi electricidad propia. Como ustedes ven en esta foto del año 2019 en nuestra región, la gente en Guatemala, en la industria, solo la industria, que es el que está aquí representado, paga una tarifa mucho mayor que en Paraguay o en Ecuador. Por lo tanto, su factura le va a doler más a un industrial guatemalteco o costarricense que a un industrial ecuatoriano o boliviano, y tendrá más incentivos el que le cueste más que el que le cueste menos para quitarse ese costo eléctrico encima. Y esto es importante porque evidentemente hace más o menos atractivo un proyecto. ¿Y qué es el autoconsumo? Bueno, es básicamente esto, ¿no? Paneles solares que transforman la energía del sol con un aparato que se conecta a ellos, que se llama inversor, en energía alterna que se pega con un cable directamente en un tablero eléctrico, el mismo de donde viene la electricidad de la calle, exactamente el mismo. Por lo tanto, en tiempo real y durante el día, porque aquí no hay baterías, son sistemas solares pegados al sistema con la red. Durante el día, si hay sol, pues tengo electricidad y no le compré a la red, me la ahorré. Esa es la gracia, ahorrarse el pago a la red. Si es un día nublado, viene de la red. Yo no me enteré como consumidor. Pero si un día me sobra, porque no estoy consumiendo electricidad, estos sistemas en la mayoría de los países permiten inyectar a la red. La energía que yo no usé, la inyecto con un medidor que mide bidireccionalmente y de ese modo obtengo el máximo provecho de mi espacio. Claro, lo malo de estos sistemas, que quede claro, es que cuando se va la energía de la calle, ellos por seguridad se desconectan. O sea que no es que funcionan, tiene que haber energía de la calle para ellos funcionar y quitar y aportar, pero si se va la energía de la calle se desconectan para no inyectar de vuelta y matar a alguien, digamos. Entonces, bueno, ese es quizás su único hándicap, es eso. No están diseñados para confiabilidad eléctrica, están diseñados para ahorro eléctrico. Dicho eso, esto es lo que uno vería típicamente. Un techo lleno de paneles solares, en este caso 15.000 metros cuadrados, casi 300.000 kilovatios hora por mes se puede generar, y no es una caja negra, todo lo contrario, perfectamente cualquiera lo puede ver en su teléfono o en su computadora. Entonces cierro esta conversación con un caso específico
que nos atrevimos a montar aquí de cómo sería lo que Molpasa podría ahorrarse en Panamá. Sabemos dónde están. En Panamá, sabemos que están aquí en la ciudad de Panamá, en una zona industrial, y sobre esos techos, digamos, ¿cuánto es lo máximo que podemos poner? Vamos a especular. ¿Cuánto es lo máximo que les podría poner y cuánto generarían? Y la segunda gran pregunta es cuánto pagan de luz. Estas son las tarifas panameñas. Digamos, ellos están pagando, cualquiera en su distribuidora donde ellos están, estaría pagando alrededor de unos 12, 13, 14 centavos el kilovatio hora. Ya veremos en el caso específico. Y la siguiente cosa que uno tiene que consultarse es qué crees que va a pasar a largo plazo. Si las tarifas van a crecer a largo plazo, pues por supuesto tu ahorro va a ser extraordinario. Si no crecen a largo plazo, pues el ahorro no va a ser tanto, porque usted lo que está haciendo aquí es ahorrar, quitarse electricidad a futuro. Pero digamos que esta es la tendencia de Panamá. Algunos de ustedes dirán que se van a quedar flat, otros dirán que están subiendo a largo plazo, otros dirán que están bajando. Cada quien tendrá su premisa. Este es el resumen de lo que hicimos y después lo voy a pasear detalladamente. Si le usamos todo el techo a esa instalación en Panamá, que son más o menos 7.000 metros cuadrados, ahí caben 2.600 paneles que tienen una capacidad de alrededor de 1 megavatio de capacidad máxima instalada. Y eso, puesto como los vamos a poner, ya lo voy a explicar, les da alrededor de 120.000 kilovatios hora de electricidad en un mes típico. Eso es lo que es capaz de generar y certificar, por lo tanto, que tienen alrededor de 1.000 toneladas de carbono dejadas de emitir en el año por no seguir comprando electricidad sucia. ¿Okay? Elemento. Número 2. Bueno, ¿cuánto es eso de su consumo actual? Entendemos nosotros que es más o menos 2/3 partes del consumo actual. O sea que les quitaría casi 2/3 partes de su factura eléctrica hacer la inversión para tener sus paneles propios. ¿Cuánto vale esto? Bueno, ¿cuál es su tarifa? Y nuestros cálculos es que su tarifa está alrededor de 13 centavos, 12,8, un poco menos de 13 centavos. Y por lo tanto, eso significa que están pagando, digamos, unos $15.000 en un mes clásico de electricidad. O sea que son como $180.000 al año que podrían dejar de pagar. Eso es parte de la belleza de lo que podrían hacer. Ahora, en Panamá hay un cargo adicional en la factura eléctrica que es por demanda, y eso no lo estamos tomando en cuenta porque no conocemos el perfil del consumo. O sea que como mínimo es este el ahorro posible. Ahora, ¿cuánto vale el show? Esto financieramente tiene sentido. Suponiendo que las tarifas se queden flat, se queden fijas para siempre, no suban más nunca ni bajen más nunca, esto es una inversión, digamos, de unos $900.000. De eso es de lo que estamos hablando, que si todos los años les cuesta como $18.000 mantenerlo, operarlo, hacer que dure 25 años, quiere decir que precompraron su electricidad a 20 años a 4.7 centavos. Este es el costo implícito, no es desembolso, es costo implícito de la electricidad. Obviamente es una mejora inmediata en el EBITDA, en la utilidad operativa del negocio. Y la tasa de retorno está en el mundo del 16% durante los 25 años que va a durar este proyecto y se recupera en menos de 6 años. Entonces, si las tarifas, por otro lado, subieran, bueno, la tasa de retorno sube a 17%. Y si las tarifas bajaran, pues baja un poquito a 15%. Pero otro componente específico que le vamos a explicar para el caso panameño es que hay un crédito fiscal en Panamá por invertir en la industria con energías limpias. Y eso haría que este proyecto tuviera una tasa de retorno del 22% y se recuperara en menos de 4 años. O sea que parece espectacular. Déjenme explicar detalladamente qué fue lo que propusimos y nos ponemos a conversar. Entonces, este es el techo. En ese techo, para ese consumo, estos son los paneles solares que caben para forrarlo todo. Suponiendo que todo está disponible, lo forramos. 2.668 paneles, unos mirando para el norte, otros mirando para el sur, otros mirando para el oeste, porque eso hace que generen más o menos electricidad. Lo cierto es que todo eso junto es 1 mega de capacidad y generan alrededor de 120.000 kilovatios al mes promedio, más en verano, menos en invierno, porque el clima cambia. Lo que tiene de particular aparentemente el caso de Molpac en Panamá es que son lo que llaman gran cliente, un gran cliente que le compra directamente a un productor. Lo malo entonces es que no pueden inyectar a la red, es la única restricción. O sea que tendríamos que ajustar esto. Si ese contrato de gran cliente se mantiene, habría que ajustarlo a un tamaño por debajo de lo que en un mediodía cualquiera
habría de excedentes. Veamos cuánto es el costo eléctrico que están ellos pagando hoy día. Esta es un ejemplo específico de lo que están pagando. Al generador le pagan unos 9 centavos, después tienen que pagar lo que se llama peaje para traer la electricidad desde donde la generaron hasta ellos. Son como 2 centavos. Al final, como mínimo, pagan 11 centavos por la electricidad. Pero en Panamá hay un cargo adicional por estar comprando precisamente la electricidad directamente a un generador. Eso es lo que se llama un cargo por demanda de generación directa. Y eso, para el caso de ellos, son más o menos unos 60 centavos que todos los meses del mundo les llega en su factura. O sea que al final, esta empresa está pagando unos 12.8 centavos de dólar por kilovatio hora. Luego, los 160.000 kilovatios hora que le estamos dando en un mes, ¿sí? Y en el año, casi 2 millones y pico de kilovatios, son como $187.000 que se están ahorrando si tuvieran la electricidad propia. Ahora, ¿cuál es la advertencia que encontramos aquí? Esto no incluye cualquier ahorro por demanda, pero hoy día, hoy, el primer semestre del 2021, el costo de la electricidad, si estuviesen como clientes normales y corrientes, sería 11.7 centavos. O sea, irónicamente, en este semestre, lo que están pagando es más de lo que pagarían si no tuvieran esa figura de gran cliente. Entonces lo ponemos ahí como advertencia. Entonces cerremos con la parte financiera. No importa los números en detalle, no los tienen que ver, pero lo importante es que como proyecto, suponiendo por supuesto que ellos puedan no mantener ese contrato de gran cliente con este 1.400.000 kilovatios hora que le tendría el sol a ellos mismos, suponiendo que puedan dejar ese contrato por fuera, bueno, esto es un proyecto que inclusive si las tarifas empezasen a bajar por toda la vida de aquí en adelante, rinde alrededor de 15%. O sea, es una cosa interesante desde el punto de vista económico. Pero si le sumamos el certificado industrial que les digo que Panamá entrega por este tipo de inversiones, es un proyecto que no tienen que invertir sino $500.000, digamos, de los $900.000 que costaría el proyecto, 300 y pico se los devolvería el Estado. O sea que es un proyecto con un retorno del 22% casi, que en 3 años y medio ya se recupera y después tienes más de 20 años de electricidad. Pero además está también la opción de que lo financien, que les dije anteriormente que hay opciones. Si alguien viene y le financia esto, lo que se llaman Energy Service Companies, que dicen, yo pongo la inversión en tu techo, dame el 40% inicial y te lo financio a 7 años. No son bancos, son compañías, digamos, dedicadas a esto. Y te garantizan los primeros años un ahorro. Digamos, por ejemplo, 15% de ahorro. Entonces, usted desde el día 1 está ahorrando sin meter un centavo, solo metiendo el 40% de la inversión completa. Y después de que pagó su préstamo, le entregan la planta completa y tiene ahorro full. Y en ese caso, que los flujos serían más o menos como están ahí, pues el proyecto se recupera en menos de 3 años, con una tasa de retorno casi del 30%. Entonces, cosas como esta se pueden hacer y eso significa que estarían pagando su electricidad en menos de 11 centavos los primeros 7 años y después simplemente no pagan la electricidad del sol. Entonces, bueno, finalmente, estas cosas por supuesto que se tienen que hacer con mucho cuidado, digamos, dimensionamiento bien, equipos de calidad, si no, no dura 20 años. Los procesos exigentes de instalación, operación y mantenimiento a largo plazo y simplemente planificar y hacer las cosas debidamente. Y con eso cierro esta conversa sobre un planteamiento específico posible para ellos. Muchísimas gracias, Federico, por este aterrizaje del tema. Feliz aterrizaje. Fíjense, como les decía, vamos a abrir un espacio de conversación a partir de las preguntas que ustedes han tenido a bien hacernos llegar a través del chat. Pero siendo que el invitado especial de esta conversación es José Oropeza y a través de él Molpac, yo invitaría a José a conversar, a reaccionar a esto que acabamos de escuchar, tanto de Federico como de Osvaldo. Me gustaría saber qué opinión le merece lo que acabamos de ver y qué ideas le surgen, qué dudas, por el contrario, o inquietudes se abren. Adelante, José. Vale, muy agradecido. Verdaderamente la presentación es tan extraordinaria. Voy a empezar con lo expuesto por Federico.
nosotros hemos estado haciendo evaluaciones o estudios de factibilidad para hacer una instalación importante en Molpasa, tal cual como lo expuso Federico. Desconocíamos el beneficio fiscal, definitivamente es un factor importante, pero lo que nosotros tenemos como referencia a niveles de inversión hacia Federico son montos mayores. O sea, una pregunta que me gustaría hacerle a Federico ¿es probable de que nosotros tengamos esa área de paneles solares instalados en nuestros techos, que adelanto, la mayoría de ellos tienen la capacidad de soporte porque es una planta reconstruida, relativamente nueva? Hay posibilidades de que nosotros pudiésemos hacer esa inversión, okay, al monto que él está estimando, de que estamos ligeramente por debajo de $1 millón. Y lo otro es, no hemos oído, aquí presente están los responsables, los ejecutivos responsables de hacer el análisis que se hizo en Molpasa, pero yo no he oído compañías que en Panamá estén ofreciendo un servicio tal cual como él propone, que minimice el nivel de inversiones nuestras, nada más un requerimiento del 40%, por un payback aproximadamente de 3-4 años, y luego la vida útil de este sistema de generación 20-25 años, quede totalmente a beneficio de la compañía. Eso es lo primero que me gustaría mencionar. El otro punto importante, bueno, también sin salirlo de Federico, hay unas cosas que nosotros tenemos que tener en consideración, porque definitivamente coincido con él de que la mejor fuente de energía es la energía eléctrica. Con un sistema bien montado, bien instalado de autogeneración, nosotros inclusive podríamos pensar en sustituir parte de la energía térmica que usamos en el horno a través de resistencias eléctricas, de manera de que mientras que tengamos sol, como definitivamente estos proyectos son inviables, bajo la modalidad de almacenamiento de baterías, durante el periodo de sol podríamos nosotros estar sustituyendo parte de las gigacalorías o kilocalorías que requiere nuestro horno vía gas natural, o en el caso de Panamá, gas licuado. Eso es una pregunta directa a Federico. O sea, eso no está considerado en el análisis que hicieron, porque podría ser una opción importante. Y lo otro, Osvaldo, agradezco mucho la perspectiva que nos da con respecto a la evolución política económica de los países. Coincido totalmente de que nuestra situación de estabilidad política, en vez de mejorar, va en franco deterioro, y eso nos hace pensar de que tenemos que buscar alianzas estratégicas con otras compañías que puedan estar interesadas en la iniciativa nuestra de mantenernos bajo un perfil de beneficios ambientales, utilización de energía limpia, que ya lo venimos haciendo, porque nosotros somos una empresa que básicamente su materia prima principal, que es fibra, o que es de origen reciclado. Eso es básicamente lo que quería mencionar. Me parece muy bien, excelente las presentaciones, y lo de Federico, hay puntos de que yo no había oído, de que verdaderamente me hace a mí reconsiderar. Habrán preguntas o otras intervenciones por parte de los involucrados directos, de que el proyecto de Panamá tenemos que, de autogeneración vía fotovoltaica, tenemos que volverlo a traer al tapete. Gracias. Genial, José. Solo déjame entrar a hacer dos precisiones y abrimos el espacio. Estos números son una primera aproximación que hicimos, pero todo lo que dijimos ahí es realista en este momento, julio 2021. O sea, los órdenes de magnitud, los esquemas económicos, todo eso es perfectamente viable. Gracias a Dios, los precios de todos los proyectos fotovoltaicos han bajado a donde hacen potables y atractivos a este nivel. Sí, en Panamá
es factible hacer un financiamiento donde otro invierte en vez de ustedes y les entrega energía sin un centavo y unos pocos años después les entrega la planta. Si es factible esos órdenes de magnitud de las inversiones, la generación va a ser más o menos esa. Por supuesto que hay que hacer un estudio técnico detallado y especialmente entender las restricciones de gran cliente que tienen ustedes en relación con el compromiso de comprar versus tener la autogeneración sustancialmente más barata, repito, porque esto tiene un costo implícito de menos de 5 centavos. Y el otro comentario lo hago en relación con las alternativas firmes de energía que acaba de escribir. Casualmente la foto que está detrás mío es una instalación industrial de una microred, es decir, solar más batería. Y esa instalación es capaz de, con la batería incluida hoy, en el 2021, ofrecer una energía con un costo implícito en el mundo de los 10 o 12 centavos. Entonces lo interesante, José, es que hoy día, inclusive a los 4 o 5 centavos que te mencioné con el solar solo, dado a la red sin baterías, con baterías para aislarte como microred, el costo implícito está en el mundo de los 10 o 12 centavos. O sea, ya llegamos a esos niveles y entonces te toca comparar como compañía esa opción versus unas turbinas de gas, dependiendo de cuál sea su costo implícito, versus las turbinas de biomasa o cualquier otra alternativa que van a ser las fuentes del futuro. O lo limpio, o la biomasa, o efectivamente algo que quede de gas. Gracias. Muchísimas gracias a Federico y a José por sus comentarios. Hay preguntas, hay muchas y muy interesantes preguntas en el chat. Quiero compartir con Osvaldo una pregunta que directamente le hace a él Fernando. Claro. Osvaldo, Fernando pregunta sobre el costo de las soluciones. O sea, que está claro hacia dónde vamos en este proceso de transición, pero eso tiene unos costos y alguien tiene que pagarlo. Y justamente a Fernando le preocupa el tema de la poca capacidad de pago que tenemos los consumidores en una región como América Latina. Entonces te invita a reflexionar sobre eso, Osvaldo. Claro, gracias, Fernando. Sí, tienes razón. Un punto importante son esos costos generales que van hacia la población. Por eso es que tenemos que incentivar en América Latina las exportaciones y no solamente de materias primas, que es pues, iniciativas como la que tiene Molpaca, justamente tratar de explotar materias primas para convertirlos en productos que son inclusive hasta exportables. Es el secreto, porque la idea no es que lo paguemos nosotros, sino que lo paguen estos países desarrollados. Y aprovecho el comentario de Federico y de José justamente para conversar un poco sobre que inclusive este tipo de proyectos como los que estaba fomentando Federico son atractivos para los multilaterales, como la CAF, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Inclusive hasta con ellos se puede conseguir financiamiento, porque son proyectos que si se documentan bien y se pueden compartir, serían proyectos que son fácilmente replicables en la región, y ustedes que tienen la capacidad de hacer este mismo tipo de proyectos en todas sus sedes, en todas partes de América Latina, es todavía más atractivo, porque, oye, lo que vería este multilateral es, oye, con ustedes, si les ayudo y y los apoyo en el desarrollo de este proyecto, yo recibo la documentación y la puedo publicar, que es realmente lo que busco un multilateral, que les sirva que les pueda servir de guía a otras organizaciones. Entonces, Federico no hizo ese ejercicio con el multilateral, pero para que no omitan la posibilidad de levantamiento de capital a través de multilaterales, que tienen mucho más poder de lo que uno se imagina. Ahorita es cierto que los multilaterales están un poco cortados debido al tema del COVID-19 y tienen mayor parte de sus energías justamente a atender esa crisis, pero bajo ningún concepto no es algo entre sus políticas, entre sus leitmotiv está la parte del medio ambiente y protección y mitigación del cambio climático. Muchísimas gracias, Osvaldo. Federico, hay una pregunta que te dirigen a ti directamente y lo hace Eduardo en el chat, preguntando por experiencias de empresas que tengan instalaciones de sistemas solares, pero sin estar conectadas a la red eléctrica, de modo que tengan que generar su electricidad mediante gas natural u otras variantes. Sí, sí, por supuesto que existen. Las instalaciones off-grid, de hecho, existían en el mundo de la energía solar mucho antes de que todos estos inventos que estamos hablando se diesen, porque simplemente era la única manera de tener electricidad. O sea que por supuesto que existen solar con baterías, microredes y su evolución, que es generadores de diésel o de gas con baterías o lo que fuera necesario, existen. Hoy día, por supuesto que existen, pero ya es un ejercicio de competir en precios y en emisiones, no solamente en uno o el otro, sino que con los dos es parte de lo que se mete en la ecuación de las decisiones.
y son perfectamente factibles. Solar con baterías o gas, si llega el gas a ese sitio remoto, con o sin baterías. Muchísimas gracias. Hay una pregunta también en el chat para cualquiera de los dos sobre el consumo de energía después de la pandemia. Y la afirmación implícita es que en la pandemia hemos intensificado el uso de Internet y de telefonía y ese comportamiento probablemente no se mantenga después de la pandemia. ¿Qué opinión les merece Osvaldo o Federico? Mira, en el caso panameño te puedo responder lo siguiente. Durante la pandemia efectivamente hubo más consumo eléctrico en el hogar y en cosas como lo que están hablando, pero el golpe de los grandes consumidores de la industria, de la agroindustria y del transporte, y digamos el uso de oficinas, etcétera, compensó una cosa a la otra. En el caso panameño, en el 2021, ahorita en junio, estamos consumiendo más de lo que consumíamos en junio del 2019. Exacto, justamente las mediciones reportan lo que dice Federico. No solamente están aumentando, la caída fue más que todo de consumo energético en general, porque voy a meter incluso hasta el demonio, el petróleo, que se vio mermado su consumo durante la pandemia, ya se están recuperando niveles y de paso por el tema del calentamiento global, lo podemos ver por nuestros hermanos allá en California, más bien aumentó significativamente producto de que la única forma actual de mitigar parte de mejorar las condiciones de vida de una persona en el pleno, ¿cómo se llama? Heat stroke, ¿cómo se llama? El calentamiento que tuvieron hace poco en California fue a través de aire acondicionado. Y el sistema eléctrico de California no dio abasto. Terminaron importando y quemando gas natural. Entonces, más bien lo que se está reportando es un aumento significativo del consumo eléctrico, y en casos hasta de más del 20% en algunas regiones incluso. Muchísimas gracias, Osvaldo y Federico. Fíjense, estamos acercándonos a la finalización, al tiempo que habíamos pautado para concluir el evento. Yo le voy a dar la palabra a Subdeya Sevilla para que cierre el evento, pero no quiero por mi parte dejar de agradecer a los consultores por las maravillosas exposiciones que han hecho y a José y a Molpac por la generosidad de haber traído su caso y haber propiciado esta conversación. Efectivamente, Molpac, en particular para la operación de IESA Panamá, desde donde yo les hablo, ha sido un aliado importantísimo. Entonces, de nuevo, valido el agradecimiento a Molpac. Y doy la palabra a Muy Subdeya. agradecidos, de verdad. Creo que ha sido una tarde bien provechosa, pues se ha visto con mucha participación, con un chat muy activo, con muchísimas preguntas, con gente conectada desde varias ciudades del mundo, de verdad que bien chévere este tema. Además, bueno, agradecerle a la corporación Molpac y es algo maravilloso que es una empresa que unió a Valencia y a Panamá, ¿no? Si se quiere, de Valencia y Panamá para el mundo. Qué maravilla. Muchas gracias, señor Oropesa, por habernos permitido pues desarrollar este evento. Estamos muy agradecidos con usted. Bueno, no sé si quieren decir algunas palabritas de cierre, nuestros consultores del IES invitados para la jornada de la tarde. Yo solo cierro que en el mundo de la Venezuela, donde las tarifas eléctricas son ridículamente bajas, estos análisis probablemente todavía no tienen sentido económico. Pero el resto de los países donde la electricidad cuesta lo que cuesta, están, digamos, desatados en términos de los análisis de autoconsumo. En Venezuela lo que hoy día tiene mucho sentido es la confiabilidad eléctrica, el tener energía cuando no me da la red, y eso es un ejercicio de baterías y otros análisis, pero llegará el momento, más temprano que tarde, donde estas cosas van a ser una banderita en la transición energética en Venezuela para el autoconsumo. Eso es distinto de energía limpia en la red eléctrica, que también es parte de la reconstrucción del país y ya tocará. Estás diciendo algo bien importante, Federico. O sea, no se engañen porque en los costos esto no sea en este momento impactante. Porque eso puede cambiar de una no, eso no es una ventaja competitiva, eso es una ventaja engañosa de una circunstancia, una coyuntura que puede cambiar de un día para otro. Entonces, cuidado con ese tipo de ventajas para la empresa. Y hay quien dice que hay que calcular los costos con precio de liberación. Pero eso sí te da una idea de qué tan competitivo puede ser tu operación en un contexto real.
Entonces, cuidado con esas ventajas que sí son, pero no son sostenibles y todos lo sabemos y sabemos que lo pagamos bien caro con esos cortes y la parte de estabilidad, etc. Bueno, Osvaldo, no sé si quieres. Sí, claro, gracias. Bueno, quiero agradecer a José justamente por abrirnos su empresa. Justamente, es un gran reto poder darles apoyo a todos los que están interesados en mejorar sus organizaciones, así como todos los participantes y al World Trade Center de Valencia. Es un placer poder apoyarlos y acompañarlos hoy. Y mi único comentario es que, bueno, el calentamiento global es un hecho. Que algunos grupos lo nieguen, por lo que estos cambios son necesarios y vienen. Créanme que estos son cosas que no son modas pasajeras, son realidades y es nuestro mundo como vendrá en el siglo XXI, porque solo tenemos una oportunidad para poder salvarnos de esta crisis y es el mayor reto que tiene la humanidad o ha tenido incluso. Esto es lo más grande que nos toca y es la gran pregunta si como civilización podremos superarlo. Y en eso tenemos que participar El todos. gran desafío de la civilización, sin duda alguna, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes que nos acompañaron esta tarde, a estos panelistas de lujo, Ubaldo Felizola, Federico Fernández, a José Ramón Padilla, de verdad agradecida, y al señor José Oropesa, muchísimas gracias por la oportunidad. Decirles que, bueno, agradecidos con todos ustedes y seguimos con la agenda World Trade Center. Ya para agosto tenemos 2 actividades planeadas, Mindfulness con Joan Moller y tenemos un tema en alianza con varios World Trade Center que tiene que ver con inversiones en los Estados Unidos. Tienen toda la información en nuestras redes sociales. Nuevamente agradecido a Liesa con sus 55 años por esta oportunidad de tener este evento maravilloso con los consultores de Liesa y permitirnos acelerar sus resultados. Feliz tarde para todos, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao.